Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Viridian la guía verde. Resumen. Después de que su sueño finalmente es aplastado, Izuku no está muy seguro de que le quede algo por lo que vivir, pero tampoco puede suicidarse exactamente, no sin lastimar a las personas que más le importan. Entonces, cuando se da cuenta de que los sin peculiaridades técnicamente no pueden ser vigilantes, parece lo mejor de ambos mundos. Podrá salvar a la gente incluso sin ser un héroe y, si muere mientras lo hace, bueno, como dijo Kacchan, tal vez nazca con una peculiaridad en la próxima vida. Capítulo 1 Tecnicismos. Toshinori miró al chico mientras la lluvia caía a su alrededor. Sí, el chico definitivamente tenía un espíritu heroico, pero solo estar cerca del poder de uno de los golpes de Toshinori fue suficiente para prácticamente noquearlo. Si tuviera ese poder dentro de él, su cuerpo no sería capaz de manejarlo, se rompería. Dar tanto poder a un cuerpo débil sería irresponsable, sin importar cuán fuerte fuera su espíritu. Además, el poder de Toshinori se estaba agotando, necesitaba un sucesor fuerte. El chico podría encontrar otras formas de ayudar a la gente. Eres solo un fracaso sin peculiaridades que ni siquiera sería suficiente como un policía de alquiler de Q. Kacchan gritó. Tú no me ayudaste. Tú no hiciste nada. No te debo nada. ¿Lo tienes? Izuku asintió temeroso mientras Kacchan se marchaba. Tenía razón, Izuku realmente no había hecho nada más que estorbar. Pero al menos lo había intentado. Había sido, extrañamente emocionante, ese momento de arriesgar su vida por otra persona antes de renunciar a sus sueños para siempre. Si tanto quieres ser un héroe, salta desde el techo y reza para nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Izuku negó con la cabeza. No, Kacchan solo estaba siendo malo, Izuku en realidad no quería morir, ¿verdad? No es por eso que corrió para detener a ese villano. La prisa fue solo porque se había engañado a sí mismo pensando que estaba ayudando a Kacchan. Y había muchas otras formas de ayudar a la gente, tal como había dicho All Might. Podría convertirse en policía. Ni siquiera lo harías como un policía de alquiler. No, probablemente sería mejor investigar un poco cuando llegara a casa. Tenía que haber otras personas por ahí que se dieron cuenta de que no podían ser héroes, ¿verdad? Tal vez podría investigar un poco en línea y averiguar en qué carreras entraron. Entró al apartamento e inmediatamente casi lo derriban cuando su madre corrió a abrazarlo. Oh, Izuku, bebé. Yo estaba muy preocupado. ¿Qué estabas pensando? Supongo que no lo estaba. Izuku se rió entre dientes. Lo siento, mamá. Después de finalmente convencer a su madre llorando de que, de hecho, estaba vivo y bien, se duchó y luego se sentó con su computadora portátil para buscar carreras alternativas. La pregunta ahora era qué escribir en el motor de búsqueda. ¿Qué hacer cuando no puedes ser un héroe? El algoritmo de búsqueda debe estar diseñado para buscar cualquier palabra en la frase ingresada porque los mejores resultados fueron todos los clips de entrevistas de varios prohéroes que dieron el discurso de cualquiera puede ser un héroe. Mentiras. Sin embargo, a la mitad de la página, Izuku finalmente vio un resultado que se parecía a la mitad de lo que realmente estaba buscando. Hizo clic en el enlace y lo llevó a un hilo en uno de los foros de héroes. Hace unos años, un usuario preguntó, acabo de tomar los exámenes para varios cursos de héroe diferentes y no entré. Ser un héroe era todo lo que siempre quise hacer, entonces, ¿qué debo hacer ahora que no es una opción? Bueno, Izuku no había llegado al punto de tomar el examen de ingreso a la UA, pero el resto se aplicó bastante bien. Repasó las diversas respuestas. Muchos de ellos simplemente ofrecieron sus condolencias y le dijeron al autor de la pregunta que hablara con el consejero de carrera de su escuela. Sin embargo, Izuku no pensó que eso lo ayudaría mucho, considerando que cuando se reunió con su consejero escolar el año pasado, la mujer le había dicho que considerara ser un basurero. No es que esa no fuera una carrera completamente válida, pero él sabía que ella solo lo sugirió porque él no era peculiar.
Izuku quería un trabajo en el que realmente pudiera ayudar a las personas. Algunas personas sugirieron ser médico, pero Izuku no pensó que fuera lo suficientemente inteligente para eso. Sus compañeros de clase siempre le decían que, después de todo, era un deco estúpido. El policía podría ser una buena opción, pero, de nuevo, Kacchan probablemente tenía razón. Si no tenía lo que se necesitaba para ser un héroe, ¿por qué tendría lo que se necesitaba para ser un policía? Estaba a punto de cerrar el navegador e irse a la cama cuando un comentario con un hilo largo le llamó la atención. Bueno, si no entraste en el curso de héroe, siempre puedes ser un vigilante. La mayoría de las respuestas a eso fueron exactamente lo que Izuku sospechaba que serían, básicamente intimidando al comentarista por sugerir algo tan obviamente ilegal. Izuku ni siquiera debería estar pensando en esto, estaba en suficientes problemas por haberse topado con la situación antes, pero, espera. ¿No era eso vigilantismo también? Probablemente lo dejaron ir fácilmente porque es un niño y obviamente era la primera vez que hacía algo así. Pero esa emoción de casi morir para salvar a alguien más. Izuku abrió otra pestaña. No estaría de más investigar un poco más sobre los vigilantes, ¿verdad? Cuanto más aprendiera, más entendería que esta era una idea completamente estúpida que absolutamente no debería ser. Obviamente era estúpidamente peligroso y tenía muchas posibilidades de matarlo. Derecha. No había mucha información sobre vigilantes particulares, al menos no tanta como sobre los héroes legales. El heroísmo a menudo se basaba en la fama, pero aparentemente la mayoría de los justicieros no se hicieron muy populares. Pero la popularidad no era muy importante para Izuku, realmente no necesitaba ser popular para ser feliz. La fama era para gente como Kacchan que se la merecía. Luego, alrededor de la medianoche, Izuku leyó un trabajo de investigación sobre un grupo hace unos años llamado Nuruata Vigilantes. Fue escrito por un estudiante universitario que aparentemente no había hecho ninguna investigación más seria, pero dio una visión general decente del vigilantismo en general y cómo la población en general veía a los héroes ilegales. Según el gobierno japonés, vigilantismo se define como el uso de la peculiaridad de uno en un acto de heroísmo no autorizado. Los vigilantes de Nuruata definitivamente encajan a la perfección, pero la gente los ve como malvados, como proclama el gobierno o como buenos. Izuku leyó la primera oración un total de 5 veces antes de buscar la ley real. Al menos según el gobierno, las personas sin peculiaridades técnicamente no podían ser justicieros. Espera, él no podía ser un justiciero. Izuku no pudo dormir nada esa noche, ya que cuando terminó de leer todas las leyes sobre defensa personal y uso de peculiaridades, el sol ya estaba saliendo. Probablemente aún debería encontrar alguna forma de ocultar su identidad, ya que no quería que su madre se preocupara, pero, bueno, no había ninguna ley que le impidiera arriesgar su vida para ayudar a la gente. Capítulo 2. Primer día del resto de mi vida resumen. Al día siguiente en la escuela, la primera noche en la calle. Cuando Izuku llegó a la escuela al día siguiente, sus compañeros de clase ya habían escuchado sobre la invitación de Kacchan para saltar de un techo y el estúpido encuentro de Izuku con el villano del lodo y aparentemente habían decidido que los dos debían estar relacionados. El perdedor, hay formas más fáciles de suicidarse. Él solo estaba siendo un acaparador de atención. ¿Te imaginas querer morir en la televisión en vivo? Izuku los ignoró. No quería suicidarse, eso era una estupidez y rompería el corazón de su madre. Sin mencionar que si se suicidaba, Kacchan se metería en problemas por suicidarse. Había muchas razones por las que los profesores no se molestaron en denunciar a Kacchan por sus tendencias más explosivas, pero una de ellas era que si se descubría el trato de Kacchan hacia él, es posible que no pudiera ir a la UA. Izuku sí lo haría. No sería capaz de vivir consigo mismo si él fuera la razón por la que Kacchan no se convirtió en un héroe. Bueno, él no estaría viviendo en absoluto en esa situación hipotética, ¿verdad? Lo que sea, seguía siendo el mismo concepto. Si fuera a morir haciendo cosas de justiciero, por otro lado. Izuku negó con la cabeza. Realmente no debería estar pensando en cosas así, no era normal. Se sentó en su escritorio y suspiró ante la flor que alguien le había puesto.
Aparentemente, había algún tipo de barrera tácita contra decirle a Izuku que se suicidara, pero ahora que Kacchan había volado esa barrera, los otros estudiantes estaban más que felices de seguir su ejemplo. Izuku miró hacia Kacchan, quien estaba muy decidido a no mirar a Izuku. No, Izuku debería dejar de pensar que todo se trataba de él. Kacchan simplemente pensó que la vista por la ventana era mucho más interesante de ver que un Deku sin valor como él, y tenía razón. Izuku agarró la flor y fue a tirarla en medio de un coro de risas y susurros de sus compañeros. Podía manejar esto, realmente no era mucho peor de lo que había sido, e Izuku estaba acostumbrado a los insultos y amenazas. Porque esta nueva evolución debería ser diferente. Izuku se había equivocado. El acoso suicida era diferente de lo que había pasado antes. Hace unos días, definitivamente sospechaba que la mayoría de la gente sería feliz y moría, pero ahora lo sabía. ¿Valía la pena seguir viviendo? Tal vez sería más fácil, pero Izuku aún no podía ser responsable de meter a Kacchan en problemas o de hacer que su madre se sintiera culpable. Frunció el ceño mientras comenzaba a caminar a casa. Ser peculiar apestaba. Quizás debería salir y hacer algunas cosas de vigilante más tarde. Cuando lo investigó anoche, originalmente había planeado esperar unos meses para salir y así poder ponerse en forma y tal vez entrenarse para pelear, pero después del día que acababa de tener, bueno, él no iba a ir intencionalmente a ponerse en peligro, solo iba a salir a conocer el terreno, ¿verdad? Tomó un desvío a un centro comercial cercano de camino a casa, ya que en realidad no tenía nada apropiado para usar para luchar contra el crimen técnicamente legal. Su madre estaría tan preocupada si de alguna manera se resfriaba porque no se abrigó lo suficiente antes de salir toda la noche, por lo que no podía usar una de sus camisetas. El problema era que todas sus chaquetas y sudaderas con capucha eran merchandising de héroes. No es que hubiera nada de malo en usar merchandising de héroes, pero había otro vigilante, el Crawler, que usaba una sudadera con capucha de All Might. Izuku no quería que la gente pensara que él era el Crawler porque ¿y si ese tipo se metía en problemas por lo que hizo? Además, no era muy educado robar el aspecto característico de otra persona. Terminó comprando una sudadera con capucha verde oscuro. Era lo suficientemente grueso como para mantenerlo caliente y el color oscuro sería bueno para ayudarlo a mezclarse con las sombras. El negro probablemente sería mejor, pero la tienda no tenía negro y él tuvo que elegir entre verde o azul marino, así que pensó que también podría combinar con su cabello. Había una tienda de disfraces al lado de la tienda departamental en la que había comprado la sudadera, así que decidió caminar y ver qué podía encontrar para ocultar su identidad. Después de mirar probablemente demasiados tipos diferentes de máscaras, gimió de frustración. La opción más simple sería elegir una máscara de domino simple, pero un buen golpe y se le saldría volando de la cara. Sin mencionar que podría deslizarse y afectar su campo de visión, lo que no sería seguro en absoluto. Estaba a punto de irse cuando pasó junto a una exhibición de diferentes gafas. Eso podría ser útil si alguien intentara arrojarle tierra a los ojos o algo así, ¿verdad? El único problema era que saldría de noche. Las gafas tendrían que teñirse para ocultar su rostro, pero luego oscurecerían su campo de visión. Izuku frunció el ceño, luego notó una pegatina en una de las marcas. Kirk mejorado, no coloreará tu visión. Eso funcionaría. Izuku se probó un par y, efectivamente, aunque debería estar viendo todo en rosa intenso, el mundo parecía completamente normal. Sacudió la cabeza varias veces para ver si estaban seguros. Muy bien, entonces las gafas no se iban a caer como lo haría una máscara. Pero, ¿realmente los quería en rosa? Terminó consiguiendo las gafas de color verde oscuro para combinar con la sudadera con capucha y su cabello. Era mucho más simple hacer que todo combinara en lugar de tratar de preocuparse por los colores de acento y todo. Y no es que a Izuku realmente le importara cómo se veía su alter ego vigilante. Solo quería ayudar a la gente. Si él iba a ser un héroe real, cosas como la apariencia serían muy importantes, pero él no creía que mereciera siquiera verse como un héroe. Entonces, Izuku realmente no necesitaba que su atuendo de vigilante fuera algo especial, solo necesitaba que fuera práctico. El tipo de la caja tenía una peculiaridad de unicornio, lo que a Izuku le pareció genial.
¿Solo tenía el cuerno o había otros aspectos de su peculiaridad? ¿Podría correr más rápido que la persona promedio? ¿Cómo afectó el cuerno? Oye chico, ¿realmente vas a comprar eso, o simplemente te vas a quedar ahí? Oh, lo siento. Izuku dejó las gafas sobre el mostrador y el chico las escaneó. Bonitas gafas, chico. ¿Estás haciendo un cosplay? Planear su atuendo de justiciero fue como hacer un cosplay, ¿verdad? Ese sí. El cajero asintió, genial. De ahí es de donde provienen la mayoría de nuestras ventas, ¿sabes? Pero, por cierto, si vas por AUX, tenemos gafas amarillas de la misma marca. No, gracias. Para otra cosa. El chico se encogió de hombros, tengo que admitir que no conozco a todos los héroes, pero buena suerte con tu cosplay. Espero que salga bien. Izuku asintió, gracias. Que tengas un lindo día. Cuando Izuku llegó a casa, escondió las bolsas en la parte trasera de su armario y se puso a trabajar en su tarea, que era engañosamente fácil como de costumbre. Siempre lo superaba demasiado rápido, por lo que tenía que volver atrás y adivinar todas sus respuestas porque sus compañeros de clase, incluso Kak-chan, tardaron el doble y no había forma de que Izuku fuera más inteligente que ellos. Entonces, sí, hacer su tarea no lo hizo menos estresado. Mamá lo llamó para cenar justo cuando finalmente terminó. Ella seguía mirándolo entre bocado y bocado como si estuviera tratando de comprobar si estaba bien. No sabía por qué estaba tan preocupada, no había tenido ningún efecto negativo por el ataque del villano la noche anterior, y no era probable que se viera afectado por él ahora. Y mamá no podía estar preocupada por la intimidación porque pensaba que era cosa del pasado. Cuando Izuku tenía 9 años, se dio cuenta de que al único que estaba lastimando al informar a sus compañeros de clase era a él mismo porque lo castigarían por ser un alborotador, así que le dijo a mamá que se detuvo y tomó primeros auxilios. Como un pasatiempo entonces, si no fue el ataque del villano y no fue la intimidación, ¿por qué estaba tan preocupada? ¿Estás tranquilo esta noche, Izuku? Mamá dijo finalmente. ¿Está todo bien? Oh, entonces ella estaba preocupada porque él no estaba hablando, eso tenía sentido. Pero no podía contarle lo de los vigilantes, estaba tan preocupada. Sí, mamá, todo bien. Él sonrió. Fue solo un largo día en la escuela, así que estoy bastante cansado. Mamá frunció el ceño. Esos maestros no te están sobrecargando de trabajo, ¿verdad? No, solo están tratando de prepararnos para la escuela secundaria y ¿sabes cuánto trabajo lleva? Oh, bueno, eso es un alivio. Mamá sonrió. Entonces, ¿has pensado más en a qué escuela secundaria quieres ir? Sé que has puesto tu corazón en ¿puedes ser un héroe? No sin una peculiaridad. Izuku dio una sonrisa tensa, ya no estoy realmente seguro. No me malinterpreten, UA es una gran escuela, es solo que, no estoy seguro de que sea realista. Inko puso una expresión en su rostro que estaba a medio camino entre el alivio y la lástima, como si no estuviera segura de cómo se suponía que debía sentirse. Izuku podría relacionarse. Terminó su comida y se puso de pie para llevar sus platos al fregadero. Gracias por la comida, mamá, creo que me iré a la cama temprano esta noche. Ok, cariño. Inko se puso de pie para darle un abrazo, solo debes saber que te apoyaré, decidas lo que decidas. Ok. Izuku sonrió de verdad esta vez, eso significa mucho, mamá. Te amo. Yo también te quiero, cariño. Izuku se despertó con su alarma a la 1 de la madrugada y rápidamente silenció su teléfono. Mamá tenía el sueño profundo, pero eso no significaba que él pudiera ser tan ruidoso como quisiera sin despertarla. Usó la luz de su teléfono y rebuscó en su armario hasta que encontró la sudadera con capucha y la máscara que acababa de comprar, luego se puso rápidamente un viejo par de jeans negros que se habían roto cuando Kak-chan lo empujó por las escaleras el mes pasado y una camisa negra de manga larga. Se puso la sudadera con capucha, pero sostuvo las gafas en la mano durante un largo momento antes de finalmente meterlas en el bolsillo de la sudadera. A pesar de que técnicamente estaba saliendo como vigilante, en realidad no planeaba detener ningún crimen esta noche.
Claro, el vecindario de Izuku no era el mejor, pero siempre había héroes patrullando durante el día, por lo que tampoco debería haber demasiado crimen por la noche, ¿verdad? Incluso si lo hubiera, Izuku en realidad no tenía que involucrarse. Solo quería salir y averiguar cómo eran las calles por la noche. Se verían diferentes a como se veían durante el día, y si Izuku realmente planeaba ser un justiciero a largo plazo, sería mejor si no se perdiera solo porque estaba oscuro. Izuku se puso los zapatos y se aseguró de que estuvieran bien atados antes de salir por la puerta principal y cerrarla detrás de él. Luego comenzó a vagar. Sin las gafas, solo se veía como un adolescente normal, aunque un poco idiota, en una caminata de medianoche. Pensó que siempre podía ponerse las gafas si tenía algún problema, pero hasta entonces solo se verían sospechosas. La ciudad se veía extraña por la noche. Durante el día, las calles estaban llenas de gente e Izuku se distraía constantemente con la gran variedad de peculiaridades que veía, pero por la noche, las calles estaban prácticamente desiertas. La mayoría de las personas que vio no tenían hogar, estaban borrachas o ambas cosas, pero en realidad no estaban lastimando a nadie, por lo que Izuku no necesitaba involucrarse. Tomó notas mentales de dónde estaban los callejones más oscuros o dónde estaban apagadas las farolas para poder desaparecer rápidamente en la oscuridad si era necesario, pero no parecía haber ningún peligro todavía. Izuku había estado caminando durante 20 minutos y estaba empezando a preguntarse si se había topado con algún crimen esta noche cuando lo escuchó. Esto no puede ser todo lo que tienes sobre ti. ¿Qué clase de tipo ni siquiera lleva un teléfono celular? Lo juro, eso es todo lo que tengo. Izuku corrió hacia la boca de un callejón y vio a un grupo de 3 grandes matones que atacaban a un adolescente más pequeño. Sacó las gafas del bolsillo de la sudadera con capucha y estaba a punto de entrar corriendo cuando uno de los matones golpeó la pared de ladrillos con el puño y la rompió notablemente. Oh no, ese tipo era fuerte. Izuku se agachó detrás de un basurero y trató de calmar su respiración. No había forma de que pudiera luchar contra tipos como ellos. Ni siquiera tenía suficiente músculo para evitar que Kacchan lo golpeara. Si corriera allí ahora mismo, moriría. Y solo porque Izuku estaba un poco apático con todo el asunto de la muerte en este momento, no significaba que estaba listo para caminar hacia una muerte segura. Especialmente cuando estaba casi garantizado que esa muerte sería extremadamente dolorosa. Pero Izuku no podía simplemente no hacer nada. El niño probablemente estaba realmente asustado y estaba comenzando a suplicar a los matones, por lo que Izuku no podía simplemente dejarlo. Necesitaba ser salvado. Pero, Izuku no podía hacer eso, ¿o sí? Realmente era un Deku inútil, ¿no? ¿En qué era bueno? No puedes hacer nada, Deku. Kacchan había dicho hace un par de semanas. Bueno, él dijo eso todo el tiempo, pero ese fue el caso particular que me vino a la mente. Lo único que se te da bien es huir. Izuku se congeló. Era bueno huyendo. La mayoría de las veces, cuando Kacchan lo golpeaba, era porque Izuku estaba tratando de defender a otra persona, pero si él mismo perseguía a Izuku, generalmente podía correr lo suficientemente rápido como para evitar una paliza. Izuku se levantó y corrió, desapercibido por los matones o su víctima. Era un plan loco y muy bien podría ser que lo atraparan en su primer día como justiciero, pero tenía que intentarlo. Izuku se asomó por la esquina y, efectivamente, Amplificador estaba hablando con un fanático. Había pasado tanto tiempo viendo peleas de héroes a lo largo de los años que prácticamente tenía memorizadas las rutas de patrulla de cada héroe, pero nunca pensó que sería útil para otra cosa además de tomar notas. Aún así, solo había unos pocos héroes que estaban activos por la noche, pero Amplificador era uno de ellos, principalmente porque encajaba bien en la escena de bares y vida nocturna y podía controlar a la mayoría de los borrachos. También era la más cercana al atraco que Izuku había presenciado. Asegurándose de que sus gafas estaban seguras y su capucha estaba puesta, Izuku agarró una piedra de tamaño mediano y se la arrojó a Amplificador, haciendo una mueca cuando la golpeó en el brazo. Esperaba no haberla lastimado. ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Izuku esperó hasta que Amplificador lo vio, luego le dedicó una sonrisa temblorosa para que supiera que su ataque había sido intencional. Luego corrió. Oye, niño, vuelve aquí.
Miró hacia atrás y sonrió triunfante cuando vio que ella lo seguía. Realmente no sabía qué tan rápido podría correr Amplificador, pero tenía que estar en forma si era una profesional. Izuku aceleró a ambos para que pudieran llegar al atraco más rápido y para que ella no lo atrapara. El callejón estaba a la vuelta de la siguiente esquina. Niño. Deténgase. ¡Ayuda! Callarse la boca. Izuku se metió en una puerta y vio que Amplificador parecía desgarrado. Por un lado, quería ir tras el chico punk que le había tirado una piedra, pero por otro lado, el chico que estaba siendo asaltado obviamente corría un peligro más inmediato. Maldijo y luego corrió hacia el callejón para detener el atraco. Izuku sonrió, corrió hacia uno de los edificios que bordeaban el callejón y comenzó a subir por la escalera de incendios. Sí, probablemente no era muy propio de un vigilante quedarse y ver la pelea, pero, bueno, no era como si fuera un vigilante de todos modos, ¿verdad? Izuku terminó viendo toda la pelea desde el techo. Sus dedos temblaron y decidió que tendría que agregar un cuaderno portátil a su equipo de justiciero. La peculiaridad de Amplificador era mejor para la evacuación, ya que su peculiaridad de voz era todo volumen y muy poca potencia, pero pudo imitar algunos de los movimientos de Present Mic aquí ya que era un espacio pequeño y sus oponentes estaban muy cerca. Sin embargo, en su mayoría, usó alguna forma de artes marciales mixtas para derrotar a los matones. Izuku se puso de pie y comenzó a imitar algunos de sus movimientos para grabarlos en su cerebro. Si alguna vez quisiera pelear con alguien, sería bueno tener al menos algunas ideas de qué hacer, incluso si en realidad no tenía ningún entrenamiento formal. Tendría que reservar algo de tiempo para practicar todos los días si quería mejorar, pero bueno, observa y aprende, ¿no? Izuku sonrió cuando Amplificador terminó de luchar contra el último matón y fue a consolar a la víctima. Él lo había hecho. Él había salvado a ese chico. Bueno, en realidad no lo había hecho, pero había llevado a Amplificador a la pelea. Después de que todos los matones fueron sometidos, Izuku volvió a bajar a la calle y salió corriendo para encontrar otro crimen para detener. Puede que no sea tan fuerte como Kak-chan, pero aún podría salvar a la gente jugando con sus puntos fuertes. ¿Y en qué era bueno un Deku inútil como él? Huyendo. Capítulo 3. Ardiendo. Resumen. Izuku continúa viviendo su vida como un no técnicamente un vigilante. A Izuku le duele todo. ¿Qué tan lejos había terminado corriendo anoche? No podría haber sido más de unas pocas millas, ¿verdad? Se había encontrado con 2 atracos más después del primero, así que tuvo que correr para recoger a un héroe, luego tuvo que volver corriendo al crimen. Bueno, tal vez corrió un poco, pero aún así, él no debería estar tan dolorido, ¿verdad? Izuku, vas a llegar tarde a la escuela. Izuku gimió y se obligó a levantarse de la cama. Debía estar incluso más fuera de forma de lo que había pensado. Definitivamente tendría que cambiar eso si quería seguir superando a los héroes. Izuku sonrió mientras se vestía. Él había salvado a la gente anoche. Después de darle a su madre un rápido beso en la mejilla, Izuku salió por la puerta y se dirigió a la escuela. Tenía que caminar con cuidado para evitar cojear, pero tenía más que suficiente práctica ocultando heridas para que ocultar los músculos adoloridos no fuera tan difícil como había temido que sería. Con suerte, Kak-chan no querría usar a Izuku como práctica peculiar antes de la clase, con lo dolorido que estaba, es posible que no pueda escapar lo suficientemente rápido. Izuku frunció el ceño. ¿Sería capaz de salir esta noche? Necesitaba ser bastante rápido para dejar atrás a los héroes, por lo que si estaba demasiado dolorido, podría ser atrapado. Pero había sido tan satisfactorio. Izuku no sabía si era la prisa lo que le gustaba o si era tan simple como salvar a la gente, pero de cualquier manera, no quería esperar para volver a salir. El estiramiento ayudó con el dolor, no. Tendría que empezar a hacer estiramientos todas las noches antes de irse para no lastimarse. Tal vez debería buscar calentamientos también. Izuku estaba tan distraído planeando su nueva rutina nocturna que no vio a uno de los lacayos de Kak-chan sacar el pie para hacerlo tropezar hasta que ya estaba cayendo. Golpeó el suelo con fuerza y el contenido de su mochila se desparramó por todo el pasillo.
Los otros estudiantes simplemente fingieron no ver mientras pisoteaban sus notas e Izuku sintió que sus ojos comenzaban a llorar. Miren chicos. Deku es torpe y llorón. Izuku trató de contener las lágrimas mientras trepaba por el suelo, tratando de recoger sus papeles antes de que se rompieran sin posibilidad de reparación. Había un par de profesores charlando un poco más abajo en el pasillo, pero ni siquiera miraron a Izuku, incluso cuando gritó cuando uno de los estudiantes más malos le pisó los dedos. Oh, lo siento, Deku. No te vi allí. La sonrisa del niño delató su falta de sinceridad, no es que Izuku hubiera esperado una disculpa real de todos modos. Terminó de meter todo en su mochila y se puso de pie para llegar a clase, tratando de evitar la mirada de todos mientras se secaba las lágrimas. Es un debilitamiento tan inútil, ¿por qué existe? Izuku mantuvo la cabeza gacha e hizo todo lo posible por ignorar los susurros mientras entraba al salón de clases y se dirigía a su asiento. Kacchan todavía se negaba a mirarlo, lo que Izuku entendió. Kacchan no le había pedido a Izuku que corriera para salvarlo, por lo que todavía debe estar enojado por eso. Izuku probablemente debería disculparse, ¿no? Pero conociendo a Kacchan, eso podría empeorar todo. Debería dejarlo solo por ahora, ¿verdad? Si las cosas empeoraban, se disculparía, pero hasta entonces, tal vez Kacchan simplemente lo olvidaría o atribuiría todo el asunto a que Deku era un idiota. Sin embargo, era extraño que Kacchan no le hubiera dicho una sola palabra desde que lo detuvo en la calle después del ataque del villano fangoso. Normalmente, si sus otros compañeros de clase intentaban hacer algo, Kacchan vendría y lo haría mejor para demostrar que todavía era el mejor, así que como todos habían decidido ser más crueles con Izuku, tiene mucho sentido que Kacchan use esta situación para afirmar su dominio. Entonces, ¿por qué no lo estaba? Izuku silenció rápidamente lo que mentalmente llamaba su alarma de vigilante y salió de la cama. Su dolor había disminuido gradualmente a lo largo del día, pero no había desaparecido por completo, por lo que probablemente tendría que controlar el ritmo esta noche. Todavía en pijama, Izuku se inclinó para tocarse los dedos de los pies e hizo una mueca cuando sus piernas protestaron por el estiramiento. Luego movió un pie hacia atrás para poder estirar mejor la pantorrilla. Había pasado una hora esa tarde buscando diferentes tipos de estiramientos, específicamente estiramientos que eran buenos para las personas que corrían mucho. Nunca se había dado cuenta de lo importante que era la flexibilidad para la actividad física. Pasó la siguiente media hora simplemente recorriendo los tramos que había investigado hasta que estuvo al menos un poco menos dolorido y rígido, luego se vistió con su traje de justiciero como lo había hecho la noche anterior. Esta vez, sin embargo, agarró un pequeño cuaderno verde que había comprado de camino a casa y lo metió junto con algunos bolígrafos en su bolsillo trasero antes de salir. Tendría que descubrir cómo anotar los movimientos que usaban los héroes si quería estudiarlos más tarde, ya que no habría tiempo para hacer sus dibujos detallados habituales en medio de una pelea. ¿Serían suficientes las figuras de palitos? Mientras caminaba, Izuku pensó en los horarios de patrulla que había memorizado. Era un jueves por la noche, entonces, ¿quién estaría fuera? Bueno, Rocklock a menudo trabajaba más tarde durante la semana para poder tomarse los fines de semana libres, probablemente para estar con su familia si lo que dijo en las entrevistas era una indicación. Luego estaba Enigma, pero su peculiaridad de agigantamiento podría permitirle atraparlo demasiado rápido, por lo que probablemente debería tratar de evitar usarla si es posible. Podría atrapar a The Atarm si el héroe decidiera quedarse fuera más tarde por cualquier motivo. Mt. Lady probablemente no estaría patrullando por la noche si su debut en los medios fuera una indicación, por lo que no sería de ninguna ayuda. ¿Quién más? Era sorprendente, ahora que lo pensaba, cuán pocos héroes patrullaban por la noche. Si saliera a caminar a las 2 de la tarde en lugar de las 2 de la mañana, podría elegir entre al menos 5 o 6 héroes en un día determinado, pero, bueno, no podía enojarse con héroes por cansarse. Pero por lo que Izuku había visto la noche anterior, no había menos crimen en la noche. En todo caso, podría haber incluso más delincuencia por la noche, ya que no había tanta gente para ser testigo y no había tantos héroes patrullando las calles.
Si Izuku fuera un villano, probablemente sería completamente nocturno solo por esas razones. Izuku suspiró, con suerte Amplificador no se enfadaría demasiado con él si tuviera que volver a usarla. Él ya la había usado 2 veces anoche y probablemente tenía cosas mejores que las que solía hacer durante sus patrullas, por lo que tendría que tratar de distribuirlo tanto como fuera posible, al menos hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para comenzar a luchar contra los criminales. Él mismo. Pero Izuku había decidido que correr tenía 2 propósitos. El primero era obviamente hacer que los héroes detuvieran los crímenes en curso, pero el segundo era desarrollar músculo y resistencia para que tuviera una oportunidad cuando y si alguna vez se sintiera lo suficientemente seguro como para luchar. No es que a nadie le importe si te pasa algo de todos modos. Izuku negó con la cabeza. No quería morir antes de tener la oportunidad de salvar a alguien. Además, sabía que lograr que un matón cambiara sus objetivos era, en el mejor de los casos, temporal. Si moría demasiado rápido al comienzo de una pelea antes de que la víctima real tuviera la oportunidad de escapar, entonces realmente no habría servido de nada. Sin mencionar que si moría demasiado rápido, el villano podría enojarse más y terminar empeorando las cosas para la persona a la que había estado tratando de ayudar. No es que nadie se sorprendería si eso sucediera, después de todo, él era un Deku inútil. Izuku captó un movimiento por el rabillo del ojo y miró a través de la ventana de la tienda de conveniencia abierta las 24 horas en la que a veces compraba bocadillos para ver a alguien amenazando al cajero con un problema eléctrico. ¿Quién fue el héroe más cercano aquí? Bloqueo de roca. Izuku ignoró el ardor en sus piernas y echó a correr lo más rápido que pudo. Entonces, ¿cómo está la esposa? Preguntó el amplificador. ¿Preparándote para estallar? Roglog negó con la cabeza, ella no nacerá hasta dentro de unos meses. Sin embargo, ya se está quejando de lo grande que es. Solo le digo que eso significa que hay más de ella para amar. Oh, suave, Romeo, suave. Por lo general, Roglog no se detenía a hablar con otros héroes, pero era una noche lenta y Amplificador había estado persiguiendo a un borracho que había estado acosando a las mujeres donde ella solía patrullar. Él ayudó a derribarlo inmovilizando su ropa, y ella se quedó después de que la policía lo detuviera. Quién sabe, tal vez se encontraría en una situación en la que podría usar la ayuda adicional. Bueno, hay una razón por la que se enamoró, Pai. Algo lo golpeó en la pantorrilla y miró hacia abajo para ver, una roca. Se dio la vuelta para ver quién lo tiró y vio lo que parecía ser un niño con una sudadera con capucha verde y gafas que le sonreían antes de salir corriendo. Vamos. Amplificador comenzó a seguir a la niña, pero Roglog la detuvo. ¿Por qué? Es solo un gamberro, no servirá de nada atropellarlo. Amplificador negó con la cabeza, no, ayer también vi al niño y cuando lo perseguí, me llevó directamente a 2 atracos diferentes. No te preocupes, no vamos a tratar de atraparlo, pero si ese niño te tira una piedra, quiere que lo persigas. Ella comenzó a correr de nuevo y Roglog negó con la cabeza mientras la seguía. Todavía no estaba convencido de que perseguir al niño fuera productivo, pero Amplificador había demostrado ser un héroe decente, por lo que confiaría en ella por ahora. Y bueno, fue una noche lenta, así que, al menos, seguir a este niño era algo que hacer. Izuku se detuvo tan pronto como se dio cuenta de que Roglog y Amplificador no lo seguían. Amplificador había decidido que ya no valía la pena su tiempo. Él no había estado tratando de atraparla, pero ella había estado hablando con Roglog y no había tiempo para ir a buscar otro héroe. Debería intentar ir a buscar Death Arms. Probablemente, pero para cuando llegara a la ruta de patrulla de Death Arms, el ladrón se habría ido. Realmente era un inútil, no. Ni siquiera pudo conseguir un héroe correctamente. Izuku se sobresaltó cuando escuchó pasos detrás de él y sonrió cuando vio a Roglog y Amplificador corriendo hacia él. Roglog parecía escéptico sobre todo el asunto, pero eso no importaba en este momento. Lo que importaba en este momento era asegurarse de que atraparan al ladrón de la tienda. Izuku despegó y esperaba que no fueran demasiado tarde. Situaciones como los robos a menudo pueden empeorar extremadamente rápido. Su respiración comenzaba a ser dolorosa mientras se esforzaba aún más. No podían ser demasiado tarde, no podían.
Izuku no supo si reír o llorar cuando dobló la esquina para ver al ladrón saliendo de la tienda. ¿Estaba bien el cajero? Izuku no sabía qué haría si no fuera así. Espera, ¿cómo sabrían los héroes que el tipo era un villano? Izuku no dejó de correr, sino que se inclinó y recogió una lata de refresco vacía que alguien había tirado en la acera. Solo dudó un momento antes de lanzar la lata tan fuerte como pudo a la cabeza del villano. Con suerte, este no sería el movimiento idiota que lo mató. Imagina lo que dirían los niños en la escuela. ¿Escuchaste que Deku se suicidó tirando una lata de refresco? En serio, qué forma tan tonta de hacerlo, pero ¿qué más esperábamos de alguien tan inútil? El villano se dio la vuelta con rabia, luego vio a los héroes detrás de él e Izuku casi lloró de alivio cuando el villano decidió activar su peculiaridad eléctrica y cargó. Ahora los héroes no tendrían ninguna duda sobre a quién se suponía que debían atacar. Izuku se escondió detrás de un automóvil estacionado y usó la llanta de goma del automóvil para protegerlo del ataque. Asomó la cabeza e Izuku sonrió al ver que Rocklock y Amplificador se habían enfrentado al villano. ¿Ahora qué? Oh sí. El cajero. Izuku abrió la puerta y corrió hacia el mostrador. El tipo no estaba parado en el mostrador como debería, entonces, ¿dónde estaba? Había ido a una habitación trasera para recuperarse del estrés o estaba. ¡Ayuda! La voz era suave y llena de dolor, pero una persona muerta no podía hablar, eso significaba que el cajero estaba vivo. Izuku casi entró en pánico cuando corrió alrededor del mostrador y vio al hombre tirado en el suelo, con quemaduras eléctricas cubriendo la mayor parte de su rostro y brazos. Izuku estaba familiarizado con las quemaduras y parecía que dolían mucho. Se obligó a calmarse, pero no pudo forzar una sonrisa en su rostro. Señor, ¿tiene un teléfono? En el mostrador. Izuku se apresuró y llamó a la policía. Sí, hola. Hay un tipo aquí con quemaduras eléctricas, al menos de segundo o tercer grado. Sí, fue un ataque de un villano, alguien robó la tienda de conveniencia en la calle Randamu. Sí, todavía estamos aquí, date prisa. Izuku colgó el teléfono y se arrodilló junto al cajero. ¿Estás bien? No, espera, obviamente no estás bien, te acaban de robar y estás lastimado y... ¿Cómo supo? Dijo el hombre con voz áspera, sobre el robo. Oh, yo, traje a los héroes. Están peleando con el tipo afuera. Oh, esas quemaduras se ven mal, vamos a Ok, sí. Izuku se puso de pie y encontró la crema para quemaduras y los vendajes. Solo tomó unos segundos, ya que sabía exactamente dónde se guardaban porque los compraba con mucha frecuencia. Tal vez tendría que agradecerle a Kacchan cuando todo esto terminara. No, Kacchan probablemente lo encontraría molesto. Izuku negó con la cabeza. Necesitaba concentrarse. Agarró un trapo que estaba debajo del mostrador y corrió hacia la fuente de soda para mojarlo con agua fría, luego comenzó a frotar la toallita húmeda sobre las quemaduras, teniendo mucho cuidado de no frotar para no dañar más el piel. ¿Hielo? Preguntó el hombre mientras Izuku se ponía a trabajar. Hace mucho calor, ¿no sería mejor el hielo? Izuku negó con la cabeza. No, el hielo puede impactar tu sistema o hacer que el área esté tan entumecida que no puedas saber si se está causando más daño. No te preocupes, una vez que pongamos la crema para quemaduras, dolerá un poco menos. Y estoy seguro de que los paramédicos podrán darle algo para el dolor cuando lleguen aquí. El hombre asintió y cerró los ojos, e Izuku comenzó a aplicar la crema. Estaba vendando las quemaduras cuando la puerta se abrió y escuchó la voz de Amplificador. Niño. ¿Estás aquí? ¿Están todos bien? Juraría que lo vi entrar aquí. Estoy aquí, Amplificador. Izuku gritó. El cajero se quemó por la peculiaridad de ese tipo. Amplificador caminó alrededor del mostrador y se detuvo cuando vio a Izuku tratando las heridas del hombre. Vaya chico, parece que sabes lo que estás haciendo. Izuku se encogió de hombros, he tenido mucha práctica. Terminó de atar el último vendaje y se puso de pie. Será mejor que les deje esto a ustedes. Ya llamé a la ambulancia, así que deberían estar aquí en cualquier momento. Sin embargo, probablemente deberías quedarte con él hasta que llegue aquí, he oído que las quemaduras eléctricas pueden ser complicadas. Amplificador asintió y se arrodilló junto al hombre mientras Izuku se apresuraba hacia donde pensaba que estaba la entrada trasera.
El hecho de que técnicamente no fuera un justiciero no significaba que fuera una buena idea quedarse hasta que llegara la policía, especialmente porque los héroes estaban mucho más calificados que él para lidiar con la situación. En este punto, Izuku simplemente se interpondría en el camino. Niño. Izuku se volvió para ver Amplificador mirándolo. Gracias. Izuku le dedicó una brillante sonrisa antes de darse la vuelta y marcharse. Ahora a encontrar a alguien más para salvar. Capítulo 4. Nombres. Resumen. Izuku hace algunos progresos. Shota miró a través del escritorio a Tsukauchi mientras terminaba el papeleo para su último arresto. Escuché que tienes un nuevo vigilante. Tsukauchi puso los ojos en blanco, si es que puedes llamarlo así. El niño en realidad no ha hecho nada todavía. Su modus operandi es que encontrará un crimen, luego irá y encontrará a un héroe. Parece que está haciendo algo bueno entonces. Tsukauchi parecía cansado, sí, pero resulta que a la mayoría de los héroes no les gusta que les arrojen piedras. Shota resopló, él les tira piedras. Tsukauchi asintió, al menos ya no los está golpeando con las rocas. La primera semana más o menos, todos los héroes llegaron con leves magulladuras. Sin embargo, hace unos días comenzó a arrojar piedras a sus pies, así que eso es una mejora. Su objetivo siempre fue llamar la atención de los héroes, no lastimarlos, no. Dijo Shota. Las rocas eran solo una forma de asegurarse de que lo persiguieran. Probablemente estaba tratando de hacerlos enojar para que le prestaran atención. Eso es lo que decidimos también. Tsukauchi le ofreció a Shota una taza de café que aceptó agradecido. Sin embargo, la noticia de él se ha estado extendiendo bastante rápido y los héroes en el área están comenzando a reconocerlo. Probablemente por eso dejó de golpearlos con las piedras. Una vez que capta su atención, los héroes saben que deben seguirlo. Aparentemente, también es bastante bueno detectando crímenes, y a la mayoría de los héroes no les importa la ayuda adicional, considerando que en realidad no está lastimando nada. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Shota. En caso de que me encuentre con él. Bueno, él es un poco simple en lo que respecta a los vigilantes. Dijo Tsukauchi, entregándole un boceto del justiciero. Lleva una sudadera con capucha verde oscuro con gafas a juego, luego jeans negros. Lo más llamativo de él son sus zapatos rojos, pero ni siquiera esos parecen ser una pieza llamativa. Shota miró el boceto. Realmente no había nada tan especial o llamativo en él. Es extraño, la mayoría de los vigilantes que he conocido intentan buscar algo más distintivo. Este tipo me recuerda un poco a mí mismo, no le importa cómo se ve, siempre y cuando haga el trabajo. Sí, la mayoría de los vigilantes son héroes fallidos, por lo que se ven a sí mismos como héroes, pero este niño es diferente. Dijo Tsukauchi. Ni siquiera trata de luchar contra los villanos. Has dicho niño 2 veces ahora. Shota volvió a mirar el boceto. ¿Qué edad tiene él? A principios de los 20. Tsukauchi negó con la cabeza. Amplifier es el único que ha tenido algún contacto cercano con él, pero ella dijo que, en base a su voz y la forma en que se comportaba, es un adolescente, y uno joven. Ella lo fijó en alrededor de 12 o 13 años porque era muy bajo y delgado, pero creo que es más probable que estemos en el rango de 16, 18. Dado que la mayoría de los justicieros son héroes fallidos, debe tener la edad suficiente para haber tomado y reprobado los exámenes de ingreso. Pero este niño no se ve a sí mismo como un héroe como lo hacen otros vigilantes. Señaló Shota. Crawler, Pop Step e incluso Stendhal se veían a sí mismos como héroes, incluso sin licencias, y cada uno de ellos ideó su propia marca particular de vestimenta y comportamiento. Este niño ni siquiera pelea. ¿Ya se ha dado un nombre a sí mismo? No, incluso cuando habló con Amplificador, no se presentó. Dijo Tsukauchi. Pero los héroes que lo han encontrado hasta ahora han comenzado a llamarlo la Guía Verde. Shota resopló, ¿la Guía Verde? ¿En serio? ¿No se les ocurrió nada menos obvio? Tsukauchi se encogió de hombros. Bueno, el niño viste de verde y los lleva a los crímenes en curso. No sé, la aliteración es un poco pegadiza. Shota puso los ojos en blanco. Sí, seguro, porque obviamente eso es muy importante para el niño.
Él suspiró. Es solo que espero que siga manteniéndose al margen de las peleas. Si se mete más profundo, solo terminará siendo asesinado. Izuku deambuló por las ahora familiares calles en busca del crimen. Llevaba 2 semanas haciendo esto. 2 semanas. Todavía no había reunido el coraje para participar en una sola pelea, pero los héroes en realidad estaban comenzando a reconocerlo y confiar en él. Nunca se había dado cuenta de lo laxos que eran los héroes con los justicieros. Tal vez fue porque en realidad no estaba haciendo muchas cosas de tipo justiciero, pero los héroes nunca intentaron rastrearlo después de una pelea ni nada. Izuku en realidad estaba comenzando a fortalecerse. Los primeros días habían sido terriblemente dolorosos solo por el aumento dramático en la actividad física, pero su cuerpo estaba empezando a acostumbrarse ahora. Tal vez solo lo estaba imaginando, pero cuando se vistió antes de salir, sus pantorrillas estaban notablemente más firmes. Y definitivamente se estaba volviendo más flexible por todos los estiramientos que hacía antes y después de sus patrullas. También se estaba familiarizando más con los sonidos que ocurrían cada noche. Hubo algunas veces en las que se asomó a un callejón esperando encontrar una pelea, solo para descubrir que solo era un gato que había derribado la tapa de un bote de basura, pero ahora estaba mejorando en reconocer ese sonido, incluso si todavía lo revisó 2 veces para asegurarse ya que no quería perderse nada. Esa familiaridad con los sonidos nocturnos fue la razón por la cual un leve crujido acompañado de lo que sonaba como gemidos ahogados fue suficiente para encender banderas rojas. Se apresuró en la dirección del sonido y sus ojos se abrieron cuando vio a un tipo con una especie de peculiaridad de topo presionando a una mujer morena contra la pared de ladrillo usando una de sus enormes manos para taparle la boca mientras la otra deambulaba a menos lugares inocentes. Debería conseguir un héroe. ¿Cuáles estaban cerca de aquí otra vez? Pero, Izuku había visto muchas peleas, no solo en las últimas 2 semanas, sino durante toda su vida obsesionada con el héroe. Estaba familiarizado con las posturas de batalla y cómo no ser derribado por un oponente y este tipo parecía que una fuerte brisa lo derribaría. Probablemente, la única razón por la que la chica no pudo escapar fue porque él era mucho más grande que ella. El tipo estaba completamente fuera de balance. Izuku realmente debería tener un héroe, estaba perdiendo el tiempo, pero su mente no podía evitar pensar en cómo vencería a este tipo si tuviera que luchar contra él. Tenía una peculiaridad de topo, lo que significaba que probablemente dependía principalmente de su sentido del olfato, ya que su vista probablemente era pobre. Tampoco tenía una buena conciencia de la situación, ya que Izuku había estado parado allí durante casi 1 minuto en este momento y todavía no se había dado cuenta. Oh, no. Había estado parado allí durante casi 1 minuto. Necesitaba ir a buscar un héroe. Desafortunadamente, la mujer tenía más conciencia de la situación que su atacante y justo cuando Izuku estaba a punto de darse la vuelta y correr, lo miró a los ojos. Sus gritos ahogados se volvieron más frenéticos e Izuku no pudo evitar correr para salvarla. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué se suponía que debía hacer? Este tipo era tan grande y Izuku todavía no sabía cómo pelear. Está bien, la peculiaridad del topo significaba que el tipo estaba casi ciego, pero probablemente aún podía oler a Izuku si no tenía cuidado, así que, Izuku miró a su alrededor y vio un contenedor de comida para llevar medio lleno en el suelo junto a uno de los basureros. Lo recogió y se tragó su propio disgusto. Oye, Moleman. Oh, Kacchan se avergonzaría de ese insulto. Ni siquiera fue un insulto, fue solo una observación que se expresó como un insulto. Como Deku. Pero incluso si no fue muy creativo, funcionó y Moleman se dio la vuelta solo para obtener una cara llena de comida para llevar medio podrida. Su elevado sentido del olfato ya no sería un problema. Moleman soltó a la mujer mientras le acariciaba desesperadamente la cara para quitarle el hedor, pero Izuku no le dio mucha oportunidad cuando se abalanzó sobre sus piernas. El tipo ya estaba desequilibrado, así que si Izuku pudiera hacerle tropezar. El hombre cayó con fuerza sobre su espalda e Izuku sonrió brevemente antes de darse cuenta de que abajo no significaba fuera.
Moleman agarró la pierna de Izuku y tiró de él hacia abajo también, luego lo soltó mientras se ponía de pie y pateaba a Izuku en el estómago. Izuku hizo una mueca, pero le habían pateado antes, así que simplemente se encogió de hombros y se levantó. Bien, entonces el plan A no funcionó. ¿Cuál fue el plan B? ¿A quién estaba engañando? Ni siquiera había tenido un plan A. Ok, entonces, ¿cómo vencieron los héroes a los villanos? Bueno, los vencieron con sus peculiaridades, pero eso no iba a funcionar aquí. Entonces, ¿qué podría Izuku? Espera, Midnight tenía su látigo, ¿verdad? Así fue como venció a las villanas o villanas que podían contener la respiración durante mucho tiempo. Entonces, si no pudo usar una peculiaridad para derrotar a Moleman, tal vez podría usar algún tipo de arma. Realmente debería haber pensado en esto. Tenía un lápiz en el bolsillo trasero, pero eso era todo. De repente, Moleman extendió la mano y golpeó a Izuku contra la pared, sosteniéndolo a un pie del suelo por la garganta. Izuku luchó por respirar cuando la mano comenzó a aplastar su tráquea y trató de apartar el negro que comenzaba a invadir los bordes de su visión. Iba a morir. ¿Se había escapado la chica? Miró hacia un lado y la vio observando la pelea con los ojos muy abiertos. No. Él no podía morir todavía. Izuku agarró su lápiz y lo metió en la mano de Moleman. Moleman gritó y dejó ir a Izuku. Ese truco probablemente no iba a funcionar una segunda vez y Moleman estaba cada vez más enojado. ¿Qué más podría usar? Bueno, tendría que noquear al tipo. Todavía no era lo suficientemente fuerte como para hacer eso golpeando como lo hizo All Might, pero probablemente sería mejor algún tipo de trauma contundente. Oh, eso sonaba tan mal, tal vez fue lo mejor que Izuku no pudiera ser un héroe. Mientras Moleman se recuperaba de ser apuñalado, Izuku miró alrededor del callejón nuevamente hasta que vio una lata de frijoles abollada que alguien había tirado. Corrió hacia él mientras Moleman cargaba y lo agarraba de las piernas. Izuku se estrelló contra el cemento boca abajo, pero logró agarrar la lata justo cuando Moleman comenzó a arrastrarlo hacia atrás. Izuku torció su cuerpo y golpeó la lata en las manos de Moleman con la fuerza suficiente para que lo soltara. Su cuerpo estaba funcionando con pura adrenalina en este punto y parecía que todo iba simultáneamente demasiado rápido y demasiado lento. Izuku logró esquivar otro agarre y usó su lata para golpear el hombro de Moleman. Moleman apuntó un puñetazo a su cabeza, pero estaba transmitiendo sus movimientos como lo hacía a veces Kak-chan, por lo que fue bastante fácil para Izuku agacharse. El puñetazo volvió a hacer perder el equilibrio a Moleman e Izuku lo golpeó con una extraña mezcla de puñetazo y revés, lo que lo hizo tropezar hacia atrás. Izuku no esperó a que Moleman se recuperara antes de lanzar su próximo ataque. La lata se volvió resbaladiza cuando la nariz de Moleman comenzó a sangrar. O tal vez parte de esa sangre era de los nudillos de Izuku. Sin embargo, Izuku no dejó de golpear hasta que su oponente estuvo en el suelo. Esperó tensamente durante un largo momento hasta que estuvo seguro de que Moleman estaba noqueado, luego se volvió hacia la chica que acababa de salvar. ¿Estás bien? Ella lo miró sorprendida. Estoy bien. Acabas de pelear con un tipo que te dobla en tamaño. Izuku miró al chico en el suelo. En realidad, creo que probablemente sea 3 veces más grande que yo, soy bastante pequeño, pero no creo que su tamaño sea solo por su peculiaridad. Tierra al niño. ¿Estás realmente bien? Parecía que te había hecho daño. Izuku se encogió de hombros. No es nada a lo que no esté acostumbrado, no te preocupes por eso. La mujer no parecía menos preocupada, pero Izuku decidió que tratar de tranquilizarla probablemente no serviría de nada. Se dio la vuelta para irse, pero casi tropezó con Moleman, que seguía inconsciente en el suelo. ¡Vaya! Casi me olvido de él. Realmente debería conseguir algunas bridas de plástico o algo para sacar, me pregunto, ¿tienes bridas de plástico contigo? La mujer soltó una carcajada estresada. No. ¿Me estás diciendo que te metiste en la pelea sin ninguna forma de atar al tipo? Izuku se encogió un poco. Normalmente me escapo y busco a los héroes. Lo siento, soy muy malo en esto. Ni siquiera soy un verdadero vigilante. No, lo estás haciendo muy bien. La mujer trató de tranquilizarlo e Izuku le dedicó una sonrisa temblorosa. No lo estaba haciendo muy bien.
Tiene que haber algo por aquí que podamos usar, murmuró. Tal vez si puedo encontrar algo de cuerda. O, puedo rasgar esta camiseta vieja en tiras. Probablemente no lo detenga por mucho tiempo, pero espero que la policía llegue antes de que eso sea un problema. La mujer lo miró fijamente mientras él ataba a Moleman tan fuerte como podía. ¿Necesitas que haga algo? Izuku negó con la cabeza. Si pudieras llamar a la policía después de que me vaya, sería genial. Quiero decir, probablemente deberías quedarte para poder explicar lo que sucedió, porque de lo contrario, es posible que no puedan arrestar a este tipo, pero si comienza a despertarse, probablemente deberías correr. La mujer asintió y Izuku agarró la escalera de incendios. No quería que ella tuviera que esperar demasiado, lo que probablemente tendría que hacer si él salía a la calle. Esperar. Izuku se detuvo con las manos todavía en la escalera de incendios. ¿Sí? ¿Estás herido? ¿Necesitas que te brinde primeros auxilios? La mujer negó con la cabeza. No, simplemente nunca me dijiste tu nombre de justiciero. ¿Cómo se supone que debo llamarte, Gringui? Izuku se encogió de hombros. Claro, si eso funciona. Realmente no me importa cómo me llame la gente, solo quiero ayudar a la gente. Con eso, se dio la vuelta y trepó por la escalera de incendios. Vio a la mujer sacar su teléfono cuando llegó al techo, así que eso fue bueno. Probablemente debería intentar llevarse los tejados a casa para no encontrarse con ninguno de los policías mientras conducían hacia el callejón. Nunca antes había saltado de un edificio a otro, pero no podía ser demasiado difícil, ¿verdad? Izuku retrocedió y comenzó a correr mientras se preparaba para saltar. Solo el pollo salió con un aullido cuando llegó al borde del techo. Trató de calmar su respiración. Eso, era mucho más aterrador de lo que había esperado que fuera. Podía intentarlo de nuevo, pero, realmente no quería. Probablemente era mejor no volver a intentarlo, de todos modos, ya que si saltaba y terminaba cayéndose, pensarían que era un suicidio y eso frustraría todo su propósito de ser un justiciero, que era que nadie saliera herido cuando él muriera. Asintió con determinación, encontró otra escalera de incendios que conducía al siguiente callejón y bajó. Luego se bajó la capucha, se guardó las gafas y comenzó a caminar hacia su casa, haciendo una mueca cuando la adrenalina se disipó y se dio cuenta del dolor que sentía. Debería terminar la noche, no sería capaz de correr lo suficientemente rápido para ayudar. Cualquier persona en este estado. Menos mal que ya tenía práctica en el tratamiento de sus propias heridas. Inoue sonrió mientras veía desaparecer al justiciero y llamó a su jefe. Llamaría a la policía en un minuto, pero le pedirían que se quedara en la línea hasta que llegara alguien y no quería esperar para hacer esta llamada. Yu, ¿qué haces llamándome a las 3 de la mañana? Tengo el titular de mañana. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Ella sonrió. Acabo de ser salvada por un nuevo justiciero. Estoy bien, no te preocupes. Parece que acaba de empezar, así que estoy seguro de que ningún otro periódico ha hablado de él todavía. Dijo que a menudo hace que los héroes respondan a crímenes que de otro modo se pasarían por alto y que es súper dulce y nervioso. Creo que podría ser un adolescente. En realidad, su jefe sonaba mucho más despierto. Ese es un titular, tal vez no la primera plana, pero definitivamente hay una historia allí. Consígueme un pedazo por la mañana y lo publicaremos en el sitio web. Si recibe suficientes visitas, le daré el visto bueno para investigar más y haremos un artículo completo para el final de la semana. ¿Cómo se llama tu vigilante? Ino frunció el ceño. Había dicho que Gringui estaba bien, pero un nombre como ese no vendería ningún periódico. Necesitaba algo más llamativo, algo que despertara la curiosidad de la gente cuando lo vieran en el titular. Bueno, él era verde, y no parecía importarle cómo lo llamara la gente, así que... Viridiana. Ella dijo. Llamémoslo Viridian. Capítulo 5. Fama. Resumen. Los personajes reaccionan al elegante nuevo nombre de Viridian. Shota apretó su arma de captura y empujó al villano con más firmeza contra la pared. Es ilógico resistirse, solo dime lo que necesito saber. Amigo, son solo algunas drogas. Dijo el villano. Si tienes un problema con eso, entonces tal vez deberías salir más, tengo un par de muestras que serían buenas para un novato.
Shota puso los ojos en blanco. Sí, ofrécete a venderle drogas al héroe que te está arrestando. Y honestamente, si fueran solo drogas para fiestas, probablemente no me importaría mucho, pero esto es Trigger, así que te preguntaré una vez más, ¿dónde consigues las drogas? Vete a la mierda. Shota suspiró, bien, hazlo a tu manera. Llamó a Tsukauchi y esperó hasta que la voz medio despierta del detective gruñó por la línea. ¿Podrías enviar un auto? Tengo que traer a un delincuente para procesarlo e interrogarlo. Tsukauchi levantó la vista de su papeleo cuando Eraser entró al villano que acababa de arrestar. El tipo probablemente era un traficante de bajo nivel como los otros que Eraser había traído, pero siempre existía la esperanza de que el próximo villano supiera quién estaba detrás de Trigger. La sala de interrogatorios 8 está abierta, Eraser. Puedes ponerlo allí. Eraser gruñó en reconocimiento y arrastró al matón hacia la parte trasera de la estación mientras Tsukauchi les servía café a ambos. Tendría que ir a interrogar al tipo más tarde, ya que era uno de los detectives de la investigación Trigger, pero eso podría esperar un poco hasta que terminara el papeleo. De todos modos, dejar que los perpetradores esperaran unos minutos ayudó a establecer el control de la situación. Shota finalmente se sentó al otro lado de su escritorio y tomó el café, luego hizo una mueca. Tsukauchi, ¿no mencionaste que la estación había cambiado su café por diluyente de pintura? Tsukauchi solo se rió. Oh, estás enojado porque Musutafu no tiene tu café de gatos favorito. ¿Qué puedo decir? Los hermanos Ota hacen una taza de café excelente. Shota se encogió de hombros. ¿Tienes esos formularios? Quiero terminar con esto lo más rápido posible. Tsukauchi negó con la cabeza, pero tomó el formulario de admisión del villano del cajón a su derecha y se lo entregó a Shota, quien comenzó a llenarlo con molestia y aburrimiento. El papeleo no era nada divertido, y Shota prefería patrullar las calles en busca de más información para la investigación de Trigger, pero la burocracia era parte de la vida, así que tenía que aguantarla. Siguieron trabajando en un silencio amistoso durante unos minutos hasta que las puertas de la estación se abrieron de golpe y Amplificador entró dando saltos con un villano a cuestas y lo llevó directamente a la celda de detención. ¿Por qué es tan ruidosa? Shota se quejó. Tsukauchi levantó una ceja, ella ni siquiera ha dicho nada todavía. Exactamente. Incluso su presencia es lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, es molesto. Oh, no seas un borrador aguafiestas. Amplificador sonrió mientras tomaba una silla para sentarse a su lado. Estás enojado porque una rata no te notaría. Eso es intencional, ya sabes. Dijo Shota mientras Tsukauchi le entregaba a Amplificador el formulario de admisión del villano. La gente no me nota a menos que yo quiera que me noten. Tal vez es por eso que aún no te has encontrado con nuestra pequeña guía de vigilantes. Dijo el Amplificador. Simplemente no sabe que existes. Shota puso los ojos en blanco, creo que es mucho más probable que Oa esté fuera de su zona de confort, y dado que siempre me mantengo en esa área a menos que esté siguiendo una pista, simplemente no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. Aún. Claro, sonrió Amplificador, lo que tú digas será hacer. ¿Ese villano era uno de los de la guía verde? Preguntó Tsukauchi. Eso depende de tu definición. Dijo el Amplificador. Si te refieres a si me llevó hasta el tipo, entonces sí, pero si te refieres a si él mismo derribó al tipo, entonces no. Shota frunció el ceño, pensé que la guía verde nunca derribaba a los villanos por su cuenta. Tsukauchi suspiró, no lo hizo, al menos hasta anoche cuando respondimos a una llamada sobre un intento de asalto, solo para encontrar al perpetrador ya noqueado y atado con pedazos de una camiseta vieja. La víctima dijo que el tipo que lo hizo era un niño con una sudadera con capucha verde y gafas protectoras. Shota se frotó las sienes para tratar de aliviar el dolor de cabeza que se avecinaba. Este niño problemático iba a ser su muerte. ¿Cómo? Por lo que me dijiste, el niño es piel y huesos, ¿cómo derribó a un villano real? Con una lata. Shota se detuvo y miró fijamente a Tsukauchi, tenía que haber escuchado ese won. ¿Qué? Tsukauchi asintió, me escuchaste bien. Según la víctima, la guía verde comenzó a pelear con el tipo, pero no pudo tomar la delantera hasta que agarró una lata de frijoles y comenzó a golpear al tipo como si fueran un par de puños americanos improvisados.
Fue bastante brutal, pero también efectivo. Shota no sabía si estar orgulloso del niño por su rapidez de pensamiento bajo presión o enojado porque corría directamente hacia el peligro. Probablemente ambos. Ah. Chilló el amplificador. Nuestro niño pequeño está creciendo. Derribando a los villanos por sí mismo y todo. Shota frunció el ceño, no creo que sea algo bueno. Sí, creo que tengo que estar de acuerdo con el hacer en esto. Dijo Tsukauchi. La víctima dijo que parecía estar sobre su cabeza. Preferiría que siguiera corriendo para conseguir héroes en lugar de enfrentarse a peleas para las que no está preparado. Oh vamos. Amplificador gimió. Tienen que admitir que vencer a un criminal con nada más que su ingenio y una lata es bastante impresionante. Shota simplemente le lanzó una mirada poco impresionada, nada más que ingenio, una lata y una probable peculiaridad de la velocidad. Vamos. Shota suspiró, bien, admito que es ingenioso y definitivamente bueno en el uso de armas improvisadas, pero el chico obviamente carece del entrenamiento requerido. No quiero que se meta en peleas si solo quiere que lo maten. Bueno, Crawler y Pop Step tampoco tenían ningún entrenamiento formal cuando comenzaron. Señaló Tsukauchi. Eso puede ser cierto, pero también tenían a Knuckleduster para guiarlos y sacarlos de cualquier lío difícil. Discutió Shota. La guía verde ni siquiera tiene eso. Bueno, entonces tal vez deberías desempeñar ese papel. Amplificador sonrió. Shota la miró, tengo suficientes mocosos de los que preocuparme, no, gracias. No necesito agregar enseñar a un aspirante además de eso. Amplificador se encogió de hombros, solo un pensamiento, era ser, considerando lo protector que eres con un niño que nunca has conocido. Ah, y sobre el nombre del niño, no creo que siga yendo por la guía verde. Tsukauchi frunció el ceño confundido, ¿qué? ¿Por qué cambiarlo? Amplificador miró entre los dos en estado de shock, ¿no vieron el artículo esta mañana? Ellos negaron con la cabeza y Amplificador sonrió y sacó su teléfono, aparentemente, la mujer que salvó anoche es una reportera. Como él no le dio un nombre de justiciero para llamarlo, ella lo llamó Viridian. Un poco pegadizo, ¿verdad? Tsukauchi frunció el ceño, ¿cómo no vi esto? Amplificador se encogió de hombros. Probablemente porque las palabras clave estaban equivocadas. Lo más probable es que haya configurado su computadora para enviarle un ping si las noticias mencionan una guía verde, pero debido a que este reportero usó un nombre diferente, no disparó su sistema. Me gusta más Viridian de todos modos. Es más fácil decir. Los vigilantes que ganan notoriedad pública nunca es algo bueno. Shota se quejó. Se les sube directamente a la cabeza y terminan arriesgándose aún más para impresionar a sus fanáticos. Él suspiró. El niño probablemente esté absorbiendo su fama mientras hablamos. Izuku estaba enloqueciendo. No podía quitarse ese artículo de la cabeza, incluso mientras corría por las calles, llevando a los héroes a los crímenes. Cuando Izuku vio el artículo en su camino a casa desde la escuela, tuvo que luchar contra un ataque de pánico y casi no salió esa noche. No quería ser famoso. Cuanta más gente le prestara atención, más probable era que se dieran cuenta de que no era peculiar y más rápido podría despedirse de cualquier reputación positiva que hubiera ganado. Ni siquiera era técnicamente un justiciero, así que ¿por qué tenía que tener un nombre? Pero aparentemente esa mujer que había salvado era una reportera. Así que ella había escrito sobre cómo había derrotado al villano y aparentemente había investigado un poco para ver que él normalmente se mantenía al margen de las peleas. Izuku no merecía que se escribieran artículos sobre él como los héroes, por lo que no pudo evitar sentir que de alguna manera había engañado a ese reportero. Él no había estado tratando de engañarla para que pensara que él no era inútil, pero aparentemente eso fue lo que sucedió ya que su artículo fue tan positivo. Él solo había estado tratando de ayudarla. En última instancia, esa era la razón por la que estaba de nuevo en las calles esta noche. Claro, no estaba necesariamente contento con el artículo, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que eso le impidiera ayudar a la gente. Y estaba ayudando a la gente. Estaba ayudando a los héroes a encontrar a las personas que necesitaban ser salvadas. Lo estaba haciendo bien. Pero probablemente debería comenzar a portar armas si alguna vez planeaba volver a meterse en una pelea.
Entre atender sus heridas y todo lo relacionado con el artículo, se había olvidado por completo de agregar armas a su disfraz esa tarde, pero no fue gran cosa. Todavía estaba cubierto de rasguños y moretones de su pelea con Moleman anoche, por lo que no sería una buena idea involucrarse en más peleas tan pronto, por lo que aún no necesitaba las armas, pero aún así era un bueno hacer una lluvia de ideas. Casi había considerado comprar un bate de béisbol, pero había un par de problemas con eso. Si bien sería un arma útil de tipo cachiporra, era demasiado voluminosa. No podría correr fácilmente si tuviera que estar constantemente levantando el bate, por lo que en realidad le impediría salvar a la gente, que era exactamente lo contrario de lo que quería. Sin mencionar el hecho de que nunca había practicado ningún deporte, así que si llegaba a casa con un bate de béisbol, mamá haría demasiadas preguntas que Izuku realmente no quería responder. Sus armas tendrían que ser pequeñas. Necesitaba poder meterlos en sus bolsillos para poder correr con facilidad y poder ir de incógnito si era necesario, por lo que eso significaba que cualquier cosa como un bastón estaba fuera. Tal vez escuchó a alguien pidiendo ayuda y se asomó a la situación antes de salir corriendo a buscar un héroe. Podría preocuparse por las armas que necesitaría más tarde. Sin embargo, por ahora, Izuku tenía gente a la que salvar. Capítulo 6. Disparador. Resumen. Izuku obtiene algunas armas y las usa. Cuando Izuku se levantó de la cama e inmediatamente comenzó sus estiramientos nocturnos antes de vestirse con su ropa de vigilante. Era extraño que la mitad de la noche se convirtiera en su momento favorito del día. Probablemente lo fue. Kacchan probablemente pensaría que estaba loco por querer salir en medio de la noche para molestar a los héroes. Izuku se coló hacia la puerta principal, pero se congeló con la mano en el pomo de la puerta. ¿No había decidido ayer que realmente necesitaba llevar armas con él? Dudó otro largo momento mientras debatía los méritos de volver a salir desarmado. Siempre podía confiar en la basura que podía encontrar, ¿verdad? Había funcionado bien la última vez. Pero mientras podía hacer eso, probablemente no debería. Mamá lo mataría si supiera que se estaba metiendo en peleas sin ningún tipo de arma o plan de ataque y aunque él no planeaba que ella se enterara, era el principio de la cosa. Así que algo pequeño y fácil de esconder, pero también algo que pudiera agarrar rápidamente para no interrumpir demasiado su tiempo de vigilante esta noche. Cortar, quizás debería traer algún tipo de cuchillo. Encendió la linterna de su teléfono y fue a la cocina. ¿Había algún cuchillo que mamá no echaría de menos? Obviamente no podía tomar ninguno del bloque de cuchillos, los extrañaría de inmediato. Podría salirse con la suya tomando un cuchillo para carne, pero, probablemente no sería una buena idea poner un cuchillo en su bolsillo sin ningún tipo de gavilla, ¿o sí? Terminaría cortándose mientras intentaba conseguir héroes y eso no serviría de nada. Necesitaba un cuchillo con algún tipo de protección ya incorporada. Izuku sonrió cuando se le ocurrió una idea y comenzó a hurgar lo más silenciosamente que pudo en el cajón de basura. Le tomó un tiempo encontrar lo que estaba buscando ya que lo usaban con poca frecuencia y estaba empezando a asustarse de que realmente lo hubieran perdido cuando su mano se cerró alrededor del viejo cortador de cajas. Izuku practicó extender y retraer la hoja varias veces para sentirla. Sí, los cortes no serían muy profundos, pero serían suficientes para distraer a un villano en un apuro para que Izuku pudiera escapar o encontrar otra abertura. Fue un buen comienzo. Ahora en un arma contundente. Por un capricho, Izuku fue a la despensa y tomó una lata de sopa. Correr con una lata no sería bueno a largo plazo, ya que era pesado y difícil de sostener, pero siempre podría reemplazarlo con algo más aerodinámico más adelante. Además, había funcionado también la última vez que sabía que era fiable. Sin embargo, una lata y un cortador de cajas no parecían suficientes. Izuku iba a luchar sin peculiaridades contra personas con peculiaridades, por lo que probablemente necesitaba algunas armas más que la mayoría de los vigilantes. Deseaba tener algo como tonfa, pero no sabía cómo usarlo si eran un poco más grandes de lo que le resultaba cómodo llevar en el bolsillo de la sudadera con capucha. Sin embargo, algún tipo de palo funcionaría bastante bien, si tan solo. Izuku fue rápidamente al armario del pasillo donde mamá guardaba sus viejos materiales de artesanía.
¿No había hecho un proyecto con tacos de madera hace unos meses? Si Izuku tenía suerte, quedarían algunos. Sonrió cuando vio los tacos de pie contra la pared. Agarró dos de las piezas más cortas, cada una de unos 20 centímetros de largo y 3 de diámetro, pero una era un poco más corta que la otra. Izuku esperaba que la diferencia no lo desequilibrara demasiado si tuviera que usarlos en una pelea. Ahora que finalmente se sintió lo suficientemente armado, Izuku apagó su linterna y salió por la puerta principal. Él estaba listo. Izuku se presionó contra la pared para asegurarse de que estaba completamente oculto en las sombras mientras observaba a los matones. Había escuchado voces elevadas, así que corrió hacia la calle lateral y actualmente estaba escondido en un callejón, pero los matones en realidad no estaban haciendo nada. Había alrededor de 10 de ellos y probablemente eran parte de una pandilla o algo así, pero parecían estar bromeando y jugando, sin hacer nada infame. ¿Cuándo dijo tu amiga que vendría?, preguntó uno de los matones. ¿Y por qué tuvimos que encontrarnos con ella aquí? Hay moscas por todas partes, hombre. Oh, deja de ser un bebé. Ese tipo parecía ser el líder. Tenía la piel verde y lo que parecían espinas en su rostro, lo que hizo que Izuku se preguntara cuál era su peculiaridad. Ella estará aquí pronto. Izuku negó con la cabeza y se dio la vuelta. Había otras personas que necesitaban su ayuda, no tenía sentido esperar aquí. Estaba a punto de irse cuando el primer matón gritó de dolor e Izuku se dio la vuelta para verlo llevándose una mano al cuello. Maldita mosca me mordió. En unos segundos, cada uno de los matones se golpeó el cuello con una mano y gritó. Esas deben ser algunas moscas feroces si las mordieron todas, pero ¿por qué morderlas todas a la vez? Izuku debería correr, esas mordeduras parecían dolorosas y no necesariamente quería tener que explicarle a su madre cómo le picó un insecto cuando supuestamente estaba en casa en la cama. Se dio la vuelta para irse de nuevo. Perra. Te mataré. Izuku vio en estado de shock como todos los matones comenzaron a encenderse y a atacarse entre sí. ¿Qué? Y todos tenían peculiaridades tan poderosas también. Pensó que las peculiaridades tan poderosas eran raras, y cuanto más poderosa era tu peculiaridad, más probable era que te animaras a ser un héroe, por lo que un grupo de matones con peculiaridades tan poderosas era inaudito. Pero se estaban volviendo locos, como si estuvieran drogados o algo así, pero ni siquiera habían estado fumando. Justo en ese momento, uno de los matones lo vio. Chicos, miren, tenemos un palillo para aplastar. Izuku se congeló y tragó saliva cuando cada uno de los matones se volvió hacia él. Hora de correr. Shota se agachó en una azotea con vistas al distrito de bares. Normalmente, este era el territorio de Amplificador, pero se había enfermado de gripe y tuvo que reportarse enferma, por lo que Shota había accedido a cubrir su turno. Por lo general, estaría tratando de rastrear pistas sobre el caso Trigger, pero no había obtenido ninguna información nueva recientemente. Estaba empezando a frustrarse con todo el asunto. Trigger había estado en Japón durante años y hasta ahora solo habían podido arrestar a matones y peones de bajo nivel y no estaban más cerca de encontrar a las personas detrás de Villain Factory. No lo admitiría, pero Shota estaba asustado. La gente no hacía las cosas sin motivo, por lo que tenía que haber algún objetivo final en el uso de drogas para convertir temporalmente a las personas normales en poderosos villanos, pero Shota no podía verlo. Trigger por sí solo ya era bastante malo, pero el material con el que a veces se cortaba hacía que el usuario fuera violento y propenso a atacar a cualquiera que estuviera a la vista. Y eso sin contar a las personas que habían sido secuestradas y habían modificado sus cuerpos para adaptarse a sus peculiaridades más poderosas. Con suerte, la gente detrás de Villain Factory no estaba haciendo esto para prepararse para un gran ataque, pero no había forma de saber si lo estaban haciendo. Los traficantes no sabían nada sobre la producción de la droga, e incluso los que estaban más arriba en la cadena de suministro no sabían nada sobre los secuestros. Shota estaba listo para que este caso terminara ya, estaba harto de no saber nada. Hubo un choque a su izquierda y Shota se giró para ver a un niño corriendo lo más rápido que podía mientras lo perseguía una multitud de villanos con poderes.
El niño vestía una sudadera con capucha verde y gafas protectoras, y no dejaba de mirar a su alrededor mientras corría, como si estuviera buscando a alguien. ¿Era este el nuevo vigilante del que le había hablado Amplificador? Debe serlo, pero ¿acaso Viridian no condujo a los héroes a los villanos sino al revés? A medida que el grupo se acercaba, Shota decidió que no importaba mucho. Necesitaba detenerlos antes de que algún civil resultara herido, lo que en el distrito de Bares era una clara posibilidad. Maldito niño problemático, ¿por qué no pudo haber dejado a los villanos donde estaban? Shota saltó, sorprendiendo a Viridian, quien lo miró con los ojos muy abiertos, que Shota apenas podía ver detrás de sus gafas, luego tropezó y aterrizó boca abajo, haciendo que Shota resoplara. «Aléjate de la pelea, chico». Él dijo. «Yo manejaré esto». Canceló las peculiaridades de los villanos, luego comenzó a envolver tantos como pudo en su arma de captura, golpeándolos entre sí y contra las paredes para desorientarlos. Ya no podía ver a Viridian, así que esperaba que el niño tuviera suficiente sentido común para huir. Izuku observó con los ojos muy abiertos cómo Eraserhead luchaba contra los matones. Borrador. Había estado tratando de conseguir Amplificador, principalmente porque ella era la más cercana, y las peculiaridades de los matones hacían que a Izuku le resultara muy difícil mantenerse delante de ellos, pero Eraserhead era aún mejor. Su peculiaridad era tan genial. Izuku podía decir dónde estaba mirando con solo ver qué peculiaridad podía activarse y quién no. Y luego su pelo. ¿Tenía una peculiaridad secundaria de levitación o había algo en su cabello flotando que era necesario para su peculiaridad? Quizás estaba integrado en su peculiaridad para asegurarse de que el cabello no le entrara en los ojos. Si ese fuera el caso, si Eraserhead estuviera colgando boca abajo y activara su peculiaridad, su cabello flotaría hacia arriba como si desafiara la gravedad, como lo hizo cuando estaba de pie, o obedecería las leyes de la física y permanecería así. Que no correría el riesgo de entrar en sus ojos. Y sí. Izuku estaba tan absorto viendo la peculiaridad de Eraserhead en acción que no se dio cuenta de que uno de los matones se había salido de la línea de visión de Eraserhead y lo miraba directamente. Izuku gritó cuando un tentáculo se envolvió alrededor de su tobillo y comenzó a tirar de él hacia el villano sonriente, que aparentemente tenía una peculiaridad de calamar que le daba tentáculos por cabello. Izuku rápidamente metió la mano en su bolsillo y agarró el cortador de cajas que había traído, buscando a tientas mientras gastaba la hoja, luego cortó el tentáculo. El villano gritó y lo soltó mientras sangre oscura comenzaba a brotar de la herida. Gruñó a Izuku, que sostenía su cuchillo frente a él como un salvavidas, y luego le lanzó varios tentáculos a la vez. Izuku cortó y esquivó lo más rápido que pudo, agradecido de estar acostumbrado a esquivar explosiones. Se las arregló para cortar algunos de los tentáculos que lo atacaban, pero el cortador de cajas no era lo suficientemente largo para cortarlos, no es que Izuku realmente quisiera hacer eso de todos modos. Si los cortaba, volverían a crecer, o serían como un brazo que una vez que se cortaba, desaparecía para siempre. Realmente necesitaba dejar de distraerse con peculiaridades interesantes porque justo cuando estaba entrando en ritmo luchando contra el tentáculo villano, otro se acercó y lo golpeó entre los omóplatos, tirándolo al suelo y haciendo que perdiera el agarre del cortador de cajas. Miró hacia arriba para ver a un villano con músculos abultados que se cernía sobre él. Esto no fue bueno. Bueno, no tenía armas a distancia, pero su mejor opción probablemente eran los tacos, ya que había perdido su cuchillo. El corazón de Izuku se hundió cuando agarró los palos de madera del bolsillo de su sudadera. No parecía que fueran a hacer mucho bien contra una peculiaridad de fuerza. El hombre se abalanzó sobre él nuevamente e Izuku lo esquivó, luego descargó ambos palos en la parte posterior del cráneo del hombre. Rompieron. Izuku tragó saliva cuando el hombre se dio la vuelta lentamente y lo miró. Esto fue. Así fue como murió. Espera, se estaba desinflando. Pensé que te había dicho que te fueras, chico. De repente, el hombre estaba envuelto en la bufanda de Eraserhead y se apartó para revelar al propio héroe, mirando a Izuku con una expresión exasperada. Bien, esto así fue como murió. Lo siento, Eraserhead, señor. Yo solo
Un movimiento detrás de Eraserhead llamó la atención de Izuku y se dio cuenta de que el villano del tentáculo aún no había sido derribado e iba a agarrar a Eraserhead. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de correr hacia adelante. Sus clavijas pueden estar rotas, pero se habían astillado cuando se rompieron, lo que las hizo más como estacas. No necesitaba derrotar por completo al villano, solo necesitaba inmovilizarlo durante el tiempo suficiente para que Eraserhead borrara su peculiaridad. Se agachó bajo el brazo de Eraserhead y descargó sus estacas sobre dos de los tentáculos, clavándolos en el suelo y haciendo que el villano gritara de dolor. Unos segundos más tarde, el hombre fue arrastrado hacia él mientras sus tentáculos se retraían en su cabeza. Izuku miró hacia atrás y apenas pudo ver un destello rojo detrás de las gafas doradas. Eraserhead esperó unos segundos para asegurarse de que el villano no se levantara, debió haberse desmayado por el dolor una vez que se borró su peculiaridad, luego dirigió su mirada hacia Izuku. Tú debes ser Viridian. Izuku hizo una mueca, no pedí ese artículo, lo juro. Lo siento mucho, Eraserhead, iba a buscar amplificador cuando estos muchachos comenzaron a volverse locos de repente, pero entonces uno de ellos me vio, y luego yo. Espera, ¿dijiste que se volvieron locos de repente? Izuku asintió y se encogió un poco cuando vio que el ceño fruncido se profundizaba en el rostro de Eraserhead. Observó cómo Eraserhead se arrodillaba y volteaba al villano del tentáculo sobre su espalda, luego abría la boca y le sacaba la lengua. Negro. Cifras. ¿Por qué es importante el color de su lengua, Eraserhead? Izuku preguntó vacilante. ¿No podría ser solo una parte de su peculiaridad? Algunas especies de calamares no tienen naturalmente lenguas negras. Eraserhead lo miró apreciativamente, cierto, pero ¿por qué no revisas a uno de los otros villanos? Dudo que puedas justificar que todos tengan lenguas negras de forma natural. Izuku se dirigió lentamente hacia uno de los villanos inconscientes y miró su lengua. Efectivamente, era negro, pero el color se está desvaneciendo. Eraserhead asintió, es la droga. Se llama gatillo. Puedes saber quién es adicto porque la lengua permanece negra. Estos tipos deben haberse disparado una sola vez. Pero no se dispararon. Izuku dijo. Eraserhead se congeló, ¿qué? Izuku se inquietó bajo su mirada, los estaba mirando. No usaban agujas ni nada antes de volverse locos. Ni siquiera estaban fumando. Eraserhead frunció el ceño, extraño. Eraserhead, señor. Izuku se inquietó de nuevo. Yo, lo siento por interponerme en tu camino. Eraserhead suspiró. Solo llámame Eraser, chico, y aunque desearía que no te hubieras involucrado, te las arreglaste para defenderte. Mantente alejado de las peleas, chico, no quieres morir. Izuku esperó probablemente un momento demasiado antes de asentir y salir corriendo. Izuku se volvió a meter en la cama después de atender sus heridas durante la noche y pensó en esos extraños matones. Eraser dijo que era algún tipo de droga, pero ¿cómo se expusieron a ella? Izuku negó con la cabeza. Debería dejar la investigación en manos de Eraser y la policía, simplemente estorbaría. Justo cuando se estaba quedando dormido, recordó lo que uno de los matones había dicho justo antes de volverse loco. Hay moscas por todas partes. ¿No se suponía que las moscas dormían por la noche? Raro.